El derecho subjetivo. Consideraciones en torno a su esencia y estructura. 1. Introducción. Con la palabra derecho se suele designar dos cosas relacionadas pero entre sí distintas. Y, un conjunto de normas que, poseyendo el atributo de la juridicidad, da lugar a lo que conocemos como ordenamiento jurídico, y, un especial poder 0L conferido a los individuos a los cuales se dirigen las referidas normas. En el primer caso, a la referida palabra le suele acompañar el adjetivo objetivo, mientras que en el segundo le suele acompañar el adjetivo subjetivo. Si preguntamos a cualquier persona, incluso con conocimientos jurídicos, sobre qué cosa es un derecho subjetivo, lo más probable es que no obtengamos respuesta alguna o que la que se nos dé no sea del todo satisfactoria. Empero, si pedimos a cualquier persona que nos dé un ejemplo de derecho subjetivo, lo más factible es que obtengamos no uno sino varios ejemplos. Y es que si bien el concepto de derecho subjetivo puede ser desconocido, la existencia de aquello que él mismo representa es algo que en la mente de las personas se encuentra como indudable. Ahora bien, atendiendo, a que el derecho subjetivo constituye uno de los institutos más importantes del derecho, a que en nuestro medio no solo no se ha estudiado la problemática que lo envuelve sino que ni siquiera se ha tomado conciencia de la enorme relevancia práctica que su tratamiento presenta a 12L, es que hemos creído conveniente desarrollar en las líneas que siguen una aproximación al mismo, esperando de este modo contribuir al esclarecimiento de su esencia y estructura. Antes de pasar a exponer las distintas teorías elaboradas sobre el derecho subjetivo y de ensayar una reconstrucción de la figura en base a las mismas, dos advertencias deben ser hechas. En primer lugar, no vamos a abordar aquí, por razones de espacio, la discusión sobre la existencia del derecho subjetivo. Discusión que a estas alturas del desarrollo dogmático carece de trascendencia, en tanto que la más autorizada doctrina se ha encargado de demostrar la equivocación de las teorías que sostuvieron la ilusoriedad de dicho derecho 3L. En segundo lugar, tampoco vamos a explicar aquí, por idénticas razones, la problemática de la situación jurídica subjetiva. Problemática que en nada afecta el análisis del instituto que nos interesa, en tanto que dicha situación no altera la composición de este sino que simplemente lo reemplaza en su papel de partícula fundamental del ordenamiento 4. Dos teorías esbozadas por la doctrina. 2. 1. La teoría de la voluntad. La teoría de la voluntad fue la primera que la ciencia jurídica moderna elaboró para descubrir la esencia del derecho subjetivo, siendo sus propulsores los principales representantes de la escuela histórica del derecho. Esta teoría, tal como su nombre lo deja entrever, consideró a la voluntad del individuo como elemento central del derecho subjetivo, cosa que se condecía con el espíritu individualista y racionalista de la época en la que fue formulada. El primero en sostener una concepción voluntarista del derecho subjetivo fue Friedrich Karl von Savigny. Para este autor, el derecho subjetivo era un poder de la voluntad individual, en cuyos límites el individuo reinaba con consentimiento de todos 15L. Sobre la base de semejante noción, cuyo evidente soporte lo constituye la idea de un ámbito de libertad en el que el individuo puede gozar sin interferencia alguna, Bernard Winscheid ensayó una nueva definición, mucho más precisa por cierto. En efecto, según este último autor, el derecho subjetivo no era otra cosa que un poder o señorío de la voluntad concedido por el ordenamiento jurídico al individuo 16L. Este poder o señorío de la voluntad tenía, empero, una distinta configuración y función. Así, en algunos casos facultaba a exigir el cumplimiento de determinada conducta emanada de un precepto jurídico y, en caso de incumplimiento, a poner en marcha los medios coactivos previstos por el Estado 17. Mientras que en otros, simplemente posibilitaba la cesión o transmisión de dicha facultad 1.8L. En cualquiera de los dos supuestos, sin embargo, lo decisivo era la voluntad del sujeto, ya que de ella dependía que se realice o no un precepto del derecho objetivo, o que se forme, altere o extinga un medio de actuación de tal precepto. En este sentido, siempre se podía afirmar que el derecho subjetivo no era otra cosa que la potencia o soberanía de la voluntad 9L. 2. La teoría del interés. La teoría del interés constituyó el segundo intento que la doctrina realizó en su afán de definir el derecho subjetivo.
Su autor fue Rudolf von Jhering, quien en clara oposición a la concepción de los voluntaristas, consideró que el elemento central del derecho subjetivo era, no la voluntad del individuo, sino más bien su interés. Para formular su teoría, Jhering partió de la comprobación de que la voluntad no podía constituir el elemento esencial del derecho subjetivo al existir supuestos en los cuales sujetos sin voluntad, como los niños o los enfermos mentales, eran titulares de derechos subjetivos. De ahí consideró que la verdadera esencia del derecho subjetivo no era el querer sino más bien el aprovechar. En efecto, según Jhering, el derecho subjetivo no existía para realizar una voluntad abstracta o vacía, sino para procurar al individuo un servicio, utilidad o ventaja. En suma, un bien. Por ello, la sustancia de aquel no podía ser la voluntad, subjetiva, que era tan solamente la fuerza motriz del derecho, sino más bien el interés, L3L. Ahora bien, el interés, que expresaba el valor de un bien en relación al sujeto, L4L, no era más que uno de los elementos del derecho subjetivo. El otro elemento era, para Jhering, la protección del interés que dispensaba el ordenamiento jurídico. En consecuencia, según este autor, el derecho subjetivo quedaba entendido como un interés jurídicamente protegido. La definición así esbozada fue, empero, objeto de una ulterior precisión. En efecto, consciente de que existían diversos intereses jurídicamente tutelados que no llegaban a constituir derechos subjetivos, Jhering consideró esencial, en la definición del instituto estudiado, incluir la facultad del sujeto de actuar la protección otorgada por el ordenamiento jurídico. De este modo, terminó afirmando que el derecho subjetivo consistía, más exactamente, en un interés que jurídicamente se protegía a sí mismo. O en otras palabras, en un interés cuya tutela era realizada mediante una acción concedida al derecho habiente 06L. 2. 3. La teoría de la protección. La teoría de la protección fue elaborada inmediatamente después de que la teoría anterior fuera dada a conocer por Jhering. Su autor fue August Thom, quien, con una especial sutileza de por medio, consideró que el elemento esencial del derecho subjetivo no era el interés protegido sino más bien la protección del interés. Según Thom, no podía dudarse que el propósito práctico del derecho subjetivo era conferir a los individuos un conjunto de ventajas, provechos o ganancias. Consideraba, empero, que una cosa era el fin del derecho subjetivo y otra muy distinta el derecho subjetivo mismo. En este sentido, postulaba que esto es el derecho subjetivo, no era el interés que se protegía sino más bien el medio de protección de dicho interés o, en los términos coloquiales que usó, el candado que protegía a la cueva y no la cueva protegida. Ahora bien, Thom, al igual que Jhering, se cuidó de dejar en claro que la sola protección jurídica del interés no era suficiente para que pudiera existir un derecho subjetivo. Así, consideró esencial que el individuo investido con él mismo tuviese la facultad de utilizar dicha protección o, lo que es igual, que tuviese el poder de poner en marcha los imperativos que ordenaban a los órganos estatales la concesión de asistencia jurídica ante la violación de un precepto 08. De esta manera, pues, Thom concluyó que el derecho subjetivo era la expectativa de aquella facultad o, en otros términos, la expectativa de pretender cierta tutela jurídica para realizar eso que el ordenamiento jurídico mandaba o remover eso que él mismo prohibía 09L. 2. 4. La teoría ecléctica. La teoría ecléctica, también denominada mixta, fue elaborada de modo paralelo a la teoría de la protección, interviniendo en su formulación, a diferencia de las anteriores, juristas alemanes, italianos y franceses. Como toda teoría ecléctica, esta también intentó conciliar a las teorías que precedentemente se habían formulado, en este caso a las teorías de la voluntad y del interés. Por ello, el concepto de derecho subjetivo que defendió miró otra vez hacia los elementos que estas dos teorías habían considerado esenciales en la figura estudiada. El primero en sostener una concepción ecléctica o mixta fue Georg Jelinek. Para este autor, el derecho subjetivo era un bien o un interés protegido por el poder de la voluntad perteneciente al individuo 20L. Sobre la base esta definición, Michouda ensayó una otra muy parecida, aunque con la ventaja de enfrentar el problema de los casos de ausencia de voluntad en el sujeto titular del derecho.
En efecto, para este último autor el derecho subjetivo era un interés jurídicamente protegido por la potestad reconocida a la voluntad para su representación y defensa. Si la voluntad faltaba en el sujeto portador del interés o, en otros términos, si éste no tenía ni la capacidad de representar dicho interés ni la de defenderlo, la voluntad operante de su derecho venía actuada por la de su representante legal, sí. Con estas primeras caracterizaciones, tímidamente seguidas por la doctrina de la época, la teoría bajo examen no hizo sino mantener, en lo fundamental, la posición que Yering había defendido años atrás. De esta manera, el derecho subjetivo volvió nuevamente a girar en torno al interés. La voluntad, introducida en la definición como medio para la realización y defensa de aquel, quedó relegada a elemento servil del primero. Esta forma de considerar al derecho subjetivo fue, sin embargo, cuestionada por varios autores, que, siguiendo la idea de conciliar las teorías de la voluntad y del interés, consideraron a aquella y no a este como elemento preponderante de dicho derecho. Así, Francesco Ferrara sostuvo que debido a que el interés era únicamente el fin hacia el que tendía el derecho subjetivo, una noción más adecuada del mismo era aquella que ponía el énfasis en la fuerza jurídica puesta al servicio de ese interés. En este sentido, consideró que aquel derecho no era sino el poder de la voluntad dirigido a satisfacer un interés protegido por la Ley 22L. Esta nueva orientación, que de alguna manera recogía los aportes efectuados por Windasch-Eddington, pronto fue seguida por un considerable número de autores, al punto que incluso el propio Jelinek tuvo que modificar su noción original para adecuarse a esta nueva forma de entender el asunto, 23L. Sin embargo, al igual que la tendencia ecléctica anterior, esta última no hizo otra cosa que mantener en lo sustancial una de las posiciones clásicas, la de Windasch. Así, el derecho subjetivo se convirtió otra vez en un poder de la voluntad, aunque, eso sí, limitado por el interés al cual tutelaba y por el que adquiría fuerza jurídica. A pesar de ello, la teoría ecléctica, en estos términos formulada, fue la primera en encontrar un respaldo importante por parte de la doctrina comparada al 24L. 2.5. La teoría de la facultas agendi. La teoría de la facultas agendi fue formulada años después de que la teoría ecléctica fuera dada a conocer por Jelinek, siendo sus autores los juristas pertenecientes a la escuela dogmática de la civilística italiana. A diferencia de todas las teorías anteriores, esta dejó de moverse dentro de los límites trazados por las teorías de la voluntad y del interés, pasando a considerar al derecho subjetivo en términos de posibilidad de obrar. Los primeros que formularon esta teoría fueron G. P. Chironi y L. Albello. Para ambos autores, el derecho subjetivo no era sino el poder jurídico de obrar voluntariamente dentro de los límites que la ley imponía, 251 sobre la base de esta novedosa idea, que otorgaba capital importancia a la simple posibilidad de actuar. Francesco Azzaridi, Walter D'Avanzo, Giorgio de Semo y Carmelo Escuto, introdujeron en ella otra vez el elemento del interés, de manera que el derecho subjetivo quedó definido como el poder o facultad de obrar para la satisfacción de un interés reconocido por la Ley 26L. Ahora bien, una vez que el poder, entendido como posibilidad normativa de obrar, fue elevado a elemento esencial del derecho subjetivo, la doctrina determinó, a la luz del diverso contenido de los distintos derechos subjetivos, el alcance de aquel poder. En esta tarea, sin embargo, no hubo acuerdo. Así, algunos, como Giorgio del Vecchio, sostuvieron que el derecho subjetivo era una facultad compleja, en tanto que, de un lado, comprendía la posibilidad de obrar sobre un bien. Y, del otro, la posibilidad de exigir el respeto de todos los demás hacia dicho bien. Y 271 otros, como Domenico Barbero, Alessandro Levi y Guidar Cesarini Sforza, sostuvieron, por el contrario, que el derecho subjetivo era una facultad simple. Para el primero, aquella facultad se traducía en la posibilidad de obrar sobre cierto bien, ZHL. Mientras que para los otros dos, la misma se traducía en la posibilidad de exigirle a otro sujeto un comportamiento determinado. El 2.1. No obstante esta diversidad de opiniones sobre el alcance y el contenido de la facultas, se puede considerar a todas estas posiciones como simples variantes de una noción central. Noción que, a diferencia de las precedentes, colocó la esencia del derecho subjetivo en el esquema conductual garantizado por la norma jurídica.
Con esta forma de entender el asunto, la doctrina comparada dejó prácticamente cerrado el capítulo concerniente a la indagación de la esencia del derecho subjetivo. Indagación a la que se había abocado desde mediados del siglo pasado. 3. Reconstrucción de la figura. 3.1. El modo de configurarla. Apreciaciones críticas. 3 de enero de 2001. La voluntad y el interés. El derecho subjetivo, se ha visto, trató de ser configurado en base a la voluntad primero y al interés después. Ambos enfoques, sin embargo, no aportan criterios aceptables, motivo por el cual deben ser rechazados. En efecto, la voluntad no puede ser elevada a elemento central del derecho subjetivo porque, tal como lo ha sostenido Jering, existen casos en los cuales ella está ausente y, no obstante ello, el individuo conserva los derechos que tiene, pudiendo inclusive adquirir otros distintos. 1301. Además, con semejante concepción no podría explicarse adecuadamente cómo un sujeto puede ser titular de derechos cuando ignora su existencia y, por consiguiente, no tiene ningún querer al respecto. O, cómo un derecho puede subsistir pese a que su titular no desea tenerlo. 1.31.1. Adviértase que a estas objeciones no puede responderse aduciendo que la voluntad de la que el derecho subjetivo se compone no es la de su titular sino la del ordenamiento jurídico. 1321. Pues así, además de modificar sustancialmente la tesis primigenia, privándola de su verdadero sentido. 331, no se llega a una respuesta satisfactoria. En efecto, tal como lo ha hecho notar una muy atenta doctrina. 1341, si el derecho subjetivo fuese un poder de la voluntad del ordenamiento jurídico, el poder, únicamente operaría cuando algún individuo tome prestada, para sí, dicha voluntad, por lo que la misma, aun cuando imperante, no sería decisiva. Y, viceversa, la del individuo, aun cuando no imperante, sería decisiva. De donde se sigue, sin dificultad, que la que determinaría el surgimiento del derecho subjetivo sería esta última y no aquella. Por lo demás, como ya ha sido observado. 351, el expediente de recurrir a una hipotética voluntad del ordenamiento jurídico no puede ser atendido desde que considerara un conjunto normativo como poseedor de una característica psicológica, propiamente humana como es la voluntad, no es sino una simple ficción. Ahora bien, que la voluntad no sea el elemento esencial del derecho subjetivo no implica que el interés lo sea, y ello no porque, tal como lo sostuvo Kelsen en 1361, existen casos en los que falta este último y aquel no desaparece, como por ejemplo cuando al acreedor no le interesa la devolución del préstamo, pues de lo que aquí se trata no es del interés subjetivo y concreto del sujeto titular del derecho sino, como se verá más adelante, del interés típico recogido por la norma J71. En realidad, la verdadera razón por la cual el derecho subjetivo no puede ser identificado con un interés, jurídicamente protegido, radica en que, tal como lo hizo notar en su oportunidad Ton, aquel constituye un simple instrumento para conseguir la realización de este último y, como se sabe, una cosa es el medio que se dirige hacia un fin y otra cosa es el fin mismo. 381. Si ni la voluntad ni el interés explican adecuadamente la esencia del derecho subjetivo, la unión de ambos tampoco puede constituir un criterio aceptable para describir la composición interna del mismo, pues las críticas efectuadas a las teorías que pretenden imponerlos por separado son susceptibles de ser repetidas con éxito para desvirtuar la concepción que intenta presentarlos de manera conjunta. Y a esto no cabe oponer, en una clara defensa de la teoría ecléctica o mixta que otorga prevalencia al elemento del interés, que el problema de la ausencia de voluntad en el sujeto queda resuelto a través de la integración de la voluntad del representante, pues de este modo se olvida que es perfectamente posible que un individuo desprovisto de voluntad no tenga representante, legal o voluntario, y que, por ende, no se pueda lograr la pretendida integración. Por lo demás, aun cuando este obstáculo no se presentase, cosa que en nuestro caso solo sería posible si es que se modifican las normas relativas a la representación de sujetos que carecen de voluntad relevante, quedaría en pie la objeción realizada de Ton, según la cual el interés es el fin del derecho subjetivo y no el derecho subjetivo mismo. 3 de enero de 2002. La protección.
El derecho subjetivo tampoco es, como se ha pretendido, la protección del interés o, con más precisión, la expectativa de dicha protección. En efecto, una noción que fundamentalmente apunta a la perspectiva de obtener cierta tutela frente a la violación de una norma que impone determinadas conductas en beneficio de un sujeto distinto del gravado con las mismas, descuida sin razón lo que dicho sujeto puede hacer en una situación ajena a la patología, esto es, en una situación de acatamiento normativo. Adviértase que, como lo ha hecho notar Barbero, 39L, si se sigue un criterio como este, tendría que considerarse, por ejemplo, que el derecho de propiedad es una expectativa de pretender la tutela estatal contra quien robe nuestras cosas o se introduzca sin nuestro permiso en nuestra casa. Lo cual es a todas luces inexacto, pues aquel derecho es ante todo un cúmulo de posibilidades de actuación sobre ciertos bienes y éstas, con la definición adoptada, permanecen en la penumbra sin justificación alguna. Y afirmamos esto porque esas posibilidades de actuación, y no la expectativa de su protección, son las que hacen diferente al derecho de propiedad de los demás derechos que otorgan poderes sobre las cosas, 40L. Debe relevarse, además, que la protección que se invoca y la tutela que efectivamente se presta tienen como presupuesto necesario un estado de cosas anterior a la violación del interés que se protege. Estado de cosas que, por lo demás, el ordenamiento de algún modo considera deseable, pues si no fuera así, no garantizaría, mediante la protección coactiva, su permanencia. Ahora, si el derecho subjetivo se reduce a la simple expectativa de una protección ante la violación de cierto interés, ¿qué es, entonces, aquel estado ideal de cosas que el ordenamiento garantiza a los sujetos y en base al cual se justifica la protección otorgada y, por ende, su expectativa? 3 de enero de 2003. La facultad de obrar, como posibilidad normativamente reconocida y garantizada para actuar en cierto sentido, es, en nuestro concepto y de modo muy general todavía, la esencia del derecho subjetivo. A esta conclusión se arriba no solo porque la voluntad, el interés, la combinación de ambos o la protección de este último no pueden explicar adecuadamente el instituto estudiado, sino también, y principalmente, porque un atento examen al dato positivo conduce a esta solución. En efecto, si el derecho subjetivo es finalmente una elaboración conceptual realizada a partir de un fenómeno normativo muy particular como es, en términos latos y preliminares, una especial forma de tutela jurídica puesta a disposición de los propios beneficiarios de la misma, tanto su esencia como su contenido no pueden ser determinados al margen de lo que la ley consagra. En esta línea, si se identifica el conjunto normativo que consagra las distintas clases de derechos subjetivos y si se examina cuál es el diseño por él contemplado en relación a estos, fácilmente se comprobará que, en lo sustancial, aquellos vienen configurados como esquemas garantizados de conducta o, lo que es igual, como posibilidades de actuación predeterminadas y protegidas. Para comprobar esto, examinemos desde nuestro derecho positivo, y a modo de ejemplo, dos de los, en términos económicos, más importantes derechos subjetivos. El derecho de propiedad y el derecho de usufructo. Según la norma contenida en el artículo 923 de nuestro Código Civil, la propiedad es el poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Con este enunciado, la referida norma pretende denotar dos cosas. Y, que la propiedad es un poder jurídico, y, que ese poder jurídico permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Ahora, ¿qué significa eso de que la propiedad es un poder jurídico? Para responder esta interrogante hay que tomar en consideración que en doctrina existen dos posiciones en torno al significado de la expresión poder jurídico. Una que entiende que dicho poder no es más que la simple posibilidad de obrar en un modo jurídicamente garantizado 42L y otra que entiende que aquel es la particular fuerza de creación de ciertos efectos jurídicos o, con más precisión, la específica potencialidad para crear, modificar o extinguir una situación jurídica. Dejando por ahora a un lado el problema sobre cuál de estas posiciones es la correcta, interesa aquí resaltar el hecho de que, en términos sustanciales, ambas consideran al poder jurídico como una prerrogativa que permite desarrollar determinada conducta.
Precisado esto, hay que determinar, entonces, qué es lo que quiere decir la norma citada con eso de que en base a aquel poder jurídico se puede usar, disfrutar, disponer y reivindicar. Para hacer esto, es decir, efectuar la precisión reclamada, se requiere, obviamente, definir qué es uso, qué es disfrute, qué es disposición y qué es reivindicación. Atendiendo a que en este lugar no interesa buscar la exacta configuración de cada uno de los, así denominados, atributos de la propiedad, diremos que, respecto de un bien, usar significa darle un destino acorde con su esencia. Disfrutar significa percibir los frutos que produzca. Disponer significa transferir la titularidad que sobre él existe. Y reivindicar significa reclamar la posesión de quien lo tiene sin título alguno. Tomando en cuenta todo esto, podemos concluir que, en mérito al significado de las expresiones contenidas en la definición que incorpora la norma del artículo 923 del Código Civil, es factible sostener que la propiedad no es sino un conjunto de virtuales y posibles comportamientos que el ordenamiento jurídico autoriza realizar sobre un bien. La conclusión a la que acabamos de arribar no se obtiene, sin embargo, únicamente en base a la norma que define el derecho de propiedad. En efecto, tomando en consideración el hecho que de las distintas normas que conforman su sistema regulador se deduce, por una parte, que ni el nacimiento, ni la conservación, ni la extinción del derecho de propiedad dependen del goce real y concreto del bien sobre el cual recae. Y, por otra, que la concreción de esta circunstancia, es decir, del goce efectivo del bien, da lugar a una situación autónoma, posesión, que no afecta la composición de dicho derecho, es obvio que aquel no constituye otra cosa que una entidad en la que se descubre la existencia de una particular relación establecida entre un sujeto y una acción respecto de determinado bien. Relación que finalmente se traduce en la posibilidad que ostenta el primero de realizar cierta conducta sobre este último. El derecho subjetivo, no constituye una finalidad en sí misma sino tan solo una herramienta que el ordenamiento jurídico emplea para lograr la satisfacción de los intereses de los individuos a los que rige y, de este modo, posibilitar el logro de eso que explica y justifica su propia existencia. Por lo tanto, visto desde el prisma normativo, no se puede dudar que el derecho de propiedad es, en esencia, una facultad de obrar. Veamos, ahora, y siempre desde la óptica de nuestro derecho positivo, qué cosa es el derecho de usufructo. Ciertamente no resulta admisible en tanto que causa y efecto no pueden coexistir. Y no se diga que tal observación no tiene aquí importancia alguna, pues siguiendo sin desviación el camino trazado por la idea cuestionada, los atributos de uso y disfrute solo llegarían a surgir de manera efectiva cuando, por alguna razón, el derecho de usufructo hubiera desaparecido, lo cual constituye un absurdo. En consecuencia, teniendo en cuenta que uso y disfrute no son sino posibilidades conductuales, tal como lo hemos visto, y que ambos son el contenido del derecho bajo análisis, aquí también resulta claro que el usufructo es una facultad de obrar. El derecho de propiedad y el derecho de usufructo no son, que duda cabe, los únicos exponentes del instituto estudiado, por lo que el análisis de su composición no puede, per se, determinar la esencia de aquel. Sin embargo, lo dicho respecto de estos dos derechos subjetivos sirve también para los demás. Pues, según las distintas normas que los consagran y regulan, de todos estos se puede predicar que constituyen posibilidades predeterminadas de actuación, dejadas al albedrío de los individuos. En este sentido, no se puede dudar que la facultad de obrar, sea individual o grupalmente considerada, constituye el contenido esencial del derecho subjetivo. Por lo demás, y aun cuando esto no es argumento decisivo para considerar correcta la posición aquí asumida, no está de más señalar que esta es, en el actual estado de la doctrina, la definición más aceptada de derecho subjetivo 45J 3.2 sobre el modo de configurarla, sigue. 3 de febrero de 2001 La función instrumental. La consideración del derecho subjetivo como facultas agendi constituye tan solo una primera aproximación a la noción que, desde nuestra perspectiva, describe de modo íntegro y satisfactorio el instituto estudiado. En tal sentido, y con el propósito de arribar a dicha noción, se hace necesario empezar relevando la función instrumental del derecho subjetivo.
Según la apreciación unánime de la doctrina, el ordenamiento jurídico no es sino un conjunto de normas que operan sobre el dato de la realidad humana, el cual está representado por intereses y actividades que se desarrollan sobre el plano social. La función que aquel ordenamiento cumple con esta intervención consiste en valorar, tutelar y dirigir la efectiva realización de una serie de actividades, y, por ende, la satisfacción de un conjunto de intereses. Ahora bien, esta función es efectuada con un propósito muy específico que no solo fundamenta la existencia del ordenamiento jurídico, sino que, incluso, justifica su imposición coactiva. Y tal propósito no es otro que la pacífica convivencia entre los seres humanos 147L. Para alcanzar aquel fin supremo, resulta indispensable, empero, que los sujetos que conforman la comunidad vean realizados, en alguna forma, los intereses que su propia naturaleza, humana, les plantea. Pues, de lo contrario, la posibilidad de que los mismos convivan de manera pacífica se tornaría sumamente remota. Y aquí hay fundamentalmente dos opciones a tomar. O el Estado, o la organización que haga sus veces, satisface directamente los intereses de sus súbditos o se les deja a estos la tarea de hacerlo. Si se escoge esta segunda opción, como ocurre siempre, en menor o mayor medida, el ordenamiento jurídico debe otorgar las herramientas necesarias para el efecto, entre las que se encuentra la facultad o prerrogativa de actuar sobre todas las entidades capaces de provocar la satisfacción de los intereses de los individuos que forman parte de cierta comunidad. En tal sentido, resulta claro que la referida facultad o prerrogativa, que es lo que según nosotros viene a ser el derecho subjetivo, no constituye una finalidad en sí misma sino tan solo una herramienta que el ordenamiento jurídico emplea para lograr la satisfacción de los intereses de los individuos a los que rige y, de este modo, posibilitar el logro de eso que explica y justifica su propia existencia. 4S. Ha de tenerse presente, en consecuencia, que el derecho subjetivo, como instrumento destinado a procurar la pacífica convivencia entre los individuos, resulta, tanto en su existencia y como en su ejercicio, condicionado por este elemento, interés, que, perteneciendo al plano de la realidad material del ser humano, es tomado por el ordenamiento jurídico y colocado como presupuesto y causa de justificación del mismo. 49L. 3 de febrero de 2002. Noción de interés. Hemos dicho que el derecho subjetivo es un instrumento concedido por el ordenamiento jurídico para la realización de un interés. Pero, ¿qué cosa es el interés? Para responder a esta pregunta, de capital importancia para la correcta comprensión del instituto estudiado, parte de la doctrina retrocede un paso y precisa el significado de un concepto anterior, el de necesidad. En efecto, se sostiene, que, desde un perfil económico, el concepto de necesidad representa todo aquello que exige la vida humana. Y, más precisamente, todo estado de insatisfacción en el que un sujeto se encuentra y del cual tiende a salir. De este concepto, se afirma, a través de un razonamiento lógico, se deriva el concepto de bien, que, en este contexto, sirve para designar cualquier entidad capaz de eliminar un estado de insatisfacción. De los dos conceptos vertidos, se concluye, 52L, a su vez se deriva el de interés, que viene a denotar todo estado de tensión que se presenta entre el sujeto que quiere satisfacer una necesidad y el bien idóneo para ello. Este estado de tensión, valga decirlo, presupone cierto juicio de valor, realizado por el individuo que padece una necesidad respecto de la idoneidad que tiene determinado bien para acabar con la insatisfacción en que aquella se traduce. Asimismo, implica cierta tendencia volitiva de aquel individuo hacia la consecución de dicho bien. Definido de este modo el interés, corresponde ahora precisar que este, en tanto presupuesto del derecho subjetivo, tomado el mismo en sentido abstracto, no puede ser considerado sino en una dimensión objetiva. En efecto, cuando el ordenamiento jurídico diseña derechos subjetivos, por ejemplo, el derecho de propiedad, el derecho de usufructo, el derecho de superficie, etc., lo hace tomando en cuenta intereses objetivos.
Pues, como lo ha hecho notar Bigliacci, 531, en su tarea de reglamentar las conductas de cierta comunidad y resolver los conflictos que en ellas se presentan, tal ordenamiento no puede considerar la concreta y subjetiva valoración que cada sujeto realiza sobre los bienes idóneos para satisfacer sus necesidades, en tanto que ésta, o sea, la valoración en cuestión, carece de la relevancia requerida para el cumplimiento de la tarea mencionada. En consecuencia, el derecho de propiedad, el derecho de usufructo, el derecho de superficie, etc., abstractamente considerados, responden a intereses objetivos que el ordenamiento jurídico tiene por merecedores de tutela. Ahora bien, lo dicho no significa, sin embargo, que el concreto derecho de propiedad que existe sobre el caballo Saturnus, el concreto derecho de usufructo que existe sobre el fundo tusculano o el concreto derecho de superficie que existe sobre el terreno de Sempronio no presupongan un interés subjetivo, esto es, un interés de su respectivo titular. Así es, como quiera que todos los derechos subjetivos son instrumentos destinados a satisfacer los intereses que experimentan los individuos que conforman la comunidad, aquellos, o sea, los intereses subjetivos, pertenecientes a cada uno de los referidos individuos, no pueden quedar al margen, perdiendo toda relevancia. En realidad, tomando en cuenta el hecho de que cada derecho subjetivo existente sobre un bien determinado tiene la función de satisfacer el interés subjetivo de su concreto titular, no hay más remedio que concluir que, considerado, el derecho subjetivo, en este sentido, concreto, aquel interés que le sirve de presupuesto debe ser visto en una dimensión subjetiva. El hecho de que el interés que sostiene cada derecho subjetivo, concretamente considerado, sea de carácter subjetivo trae, sin embargo, un enorme problema. El de la inseguridad jurídica. Así es, si todo derecho subjetivo existe para satisfacer el interés de su, concreto, titular, es necesario determinar, y, a los efectos de su adquisición, la existencia de dicho interés, y, a los efectos de su conservación, la persistencia del mismo. Pero la referida determinación, como bien podrá advertirse, resulta sumamente complicada, por no decir realmente imposible. En efecto, habría que comprobar si cada sujeto que efectivamente desea adquirir cierto derecho subjetivo, a fin de intentar la satisfacción de un interés propio, para que el mismo le sea otorgado. De igual forma, habría que verificar si cada sujeto que ostenta cierto derecho subjetivo todavía mantiene latente su interés para que aquel, o sea, el derecho subjetivo, continúe vigente. Y tanto en uno como en otro caso habría que recurrir a mecanismos de comprobación existentes solo en la imaginación. Como el ordenamiento jurídico no puede recurrir a tales mecanismos de comprobación y como tampoco puede dejar sin resolver el problema ya mencionado, la inseguridad jurídica, el mismo acoge otra solución, que consiste en lo siguiente. En primer lugar, dicho ordenamiento da por supuesta la existencia de un interés en cabeza del titular de cualquier derecho subjetivo y que el mismo, o sea, el interés, coincide con el abstractamente diseñado por él. En segundo lugar, ese ordenamiento concede al titular del derecho subjetivo la posibilidad de manifestar la ausencia de interés y, por lo tanto, de probar que la suposición de la que aquel parte es falsa. Tal posibilidad no puede, empero, ser ejercida por cualquier medio. Así es, el ordenamiento jurídico establece determinados mecanismos para manifestar la falta de interés, de manera tal que cuando estos no son usados, dicho ordenamiento sigue considerando que el titular del derecho subjetivo todavía tiene interés. Ahora bien, hay casos en los cuales, sin embargo, el ordenamiento jurídico no admite la prueba de la falta de interés o, admitiéndola, no le da relevancia alguna a tal circunstancia. Esto ocurre, por ejemplo, con el caso de los derechos irrenunciables. Aquí, por más que el titular de uno de ellos demuestre no tener interés, el ordenamiento considera que sí lo tiene y que, por lo tanto, el derecho concedido no puede quedar extinguido por renuncia a otro acto que denote desinterés. Una vez aclarado cómo debe entenderse el interés que todo derecho subjetivo presupone, resulta fácil comprender por qué no importa, por ejemplo, si, como en el caso propuesto por Kelsen, el acreedor ya no tiene interés en que se restituya el préstamo o si el propietario ya no tiene interés en usar y aprovecharse del bien sobre el que recae su derecho.
Hasta que ambos no manifiesten su falta de interés por los medios predeterminados por el ordenamiento jurídico, éste los seguirá considerando como sujetos interesados y, por ende, continuarán manteniendo en vigencia cada uno de los derechos de los cuales son titulares. 3 de febrero de 2003 La facultas agendi. Una vez relevado el carácter, meramente instrumental del derecho subjetivo necesario es precisar que la facultad en la que éste se traduce no tiene siempre la misma configuración, lo que equivale a decir que no ostenta en todos los casos el mismo alcance para obtener el fin para el cual ha sido concedido. En efecto, habida cuenta de que el derecho subjetivo tiene por finalidad realizar o satisfacer una pluralidad de intereses, dignos de tutela, que corresponden no a una sino a múltiples y entre sí diferentes necesidades, es claro que su propósito no puede ser logrado en todos los supuestos a través de una misma posibilidad de actuación, pues las características de tales necesidades, así como las de los respectivos bienes, no permiten que mediante un mismo tipo de prerrogativa se obtenga su eliminación. Así, por ejemplo, cuando las necesidades de las personas son susceptibles de ser satisfechas por ellas mismas mediante el desarrollo de una serie de comportamientos propios desplegados sobre ciertas entidades materiales, las facultades que requieren pueden recaer de manera directa sobre dichas entidades, de donde se sigue que la configuración de aquellas será fundamentalmente la misma, pudiendo distinguirse tan solamente por el menor o mayor alcance de su poder. Pero en cambio, cuando las referidas necesidades no son susceptibles de ser satisfechas por quienes las padecen sino solamente por terceros, las facultades que aquellos requieren no pueden recaer directamente sobre los bienes que van a eliminar su insatisfacción, pues o dichas facultades han sido asignadas a tales terceros o estos bienes, el conocimiento, por ejemplo, como expresiones de la personalidad, no admiten ni física ni jurídicamente la existencia de poder ajeno sobre ellos. En este caso, entonces, las facultades requeridas no pueden sino asumir la configuración de una mera pretensión, esto es, de una posibilidad de exigir. Ahora bien, la consideración de que la facultad puede poseer diversa conformación no es, empero, unánimemente admitida por la doctrina. Así es, se ha sostenido 55, que la facultad que le otorga al sujeto la posibilidad de realizar directamente su interés responde a la existencia de un verdadero poder de obrar, mientras que la facultad que le otorga al mismo la mera posibilidad de pretender de otro la realización de su interés responde a la existencia de una expectativa o esperanza. Y que estas dos situaciones, aun cuando pertenecientes a un mismo género, mayor, que sería la situación de ventaja, no pueden ser reconducidas al instituto del derecho subjetivo, pues entre poder hacer y esperar no hay nada en común. 156j. Sobre esto, debemos indicar que resulta por demás injustificada la limitación del contenido del derecho subjetivo a aquellas facultades a las que Barbero denomina poderes, esto es, a las que son capaces de realizar de modo directo e inmediato el interés presupuesto por la norma. En efecto, si se parte de la premisa, por demás aceptada 157j, de que el derecho subjetivo no es otra cosa que un instrumento concedido a los individuos para que puedan obrar con miras a la satisfacción de sus intereses, no hay inconveniente alguno para admitir que su contenido esté formado tanto por poderes como por pretensiones. Pues lo esencial en aquel, esto es, lo que verdaderamente lo caracteriza, es que la realización del interés al cual tiende no sea obligatoria, esto es, no sea de algún modo impuesta, sino más bien libre, en el sentido de que su titular ostente la posibilidad de decidir si ejerce o no la facultad concedida a dicho efecto, y esto, ¿qué duda existe?, sucede en cualquiera de los dos supuestos antes mencionados. Por lo demás, la consideración efectuada por quienes no admiten que la facultas agendi también pueda traducirse en una pretensión, aduciendo para ello la insuficiencia de esta última para ser contenido del derecho subjetivo, no puede ser atendida. Pues, aun cuando el solo ejercicio de la misma, es decir, de la pretensión, no sea suficiente para garantizar la satisfacción del interés del sujeto, semejante circunstancia en nada compromete el significado y el sentido de la expresión a la que se ha hecho mención, facultas agendi, desde que ésta, al denotar una simple prerrogativa de obrar con miras a la obtención de cierta finalidad, en este caso, la satisfacción de un interés, incluye, sin dificultad alguna,
la posibilidad de exigir a la realización de determinada conducta. 3 de febrero de 2004 La garantía del derecho subjetivo. El derecho subjetivo, hasta aquí considerado, ha sido entendido como aquel atributo que, habiendo sido normativamente concedido, se traduce en la facultad de obrar para la satisfacción de un interés propio. Esta definición tentativa, aun cuando en esencia correcta, no llega todavía a explicar la integridad del fenómeno estudiado, pues deja de lado el plano en el cual este último se inserta. Plano que, al implicar la coexistencia de una pluralidad de diversos intereses, de algún modo incide en su conformación. Por tanto, para el logro de nuestro fin, que viene a ser la elaboración de una correcta definición del derecho subjetivo, es necesario poner en evidencia cómo la relación que éste tiene con otros institutos llega a determinar, externamente también, su propia configuración. En esta línea, lo primero que debemos indicar es que el derecho subjetivo no podría existir si es que sobre todos los que no son sus titulares no se impone un deber jurídico que los obligue a no entorpecer o impedir el ejercicio la facultad que aquel contiene. En efecto, si haciendo caso omiso a esta necesidad, cualquier sujeto pudiera actuar libremente, o sea sin ninguna consecuencia jurídica desfavorable para él, sobre cualquier bien, perturbando o impidiendo de este modo el despliegue de las facultades contenidas en el supuesto derecho que recae sobre el mismo, su situación jurídica sería exactamente igual a la del sujeto que ostenta el referido derecho, pues ambos podrían aprovecharse de bien, lo cual es incompatible con la idea misma de derecho subjetivo, en tanto que éste no puede existir cuando, al estar todos facultados a obrar sobre el mismo objeto, la satisfacción del interés depende, en realidad, de la ley del más fuerte. Para que esto no suceda y se tenga, en consecuencia, un verdadero derecho sobre algo, resulta necesario que cada vez que se conceda una facultad de obrar, se establezca al mismo tiempo un correlativo deber jurídico que, gravando a todo tercero, imposibilite, jurídicamente claro está, la realización de cualquier comportamiento que en alguna forma pueda perturbar o imposibilitar la efectivización de aquella facultad y, por ende, la satisfacción o realización del interés que sirve de presupuesto de la misma. 61L. La individualización de semejante deber jurídico general constituye, sin embargo, solo el primer paso en la estructuración del conjunto de realidades, ideales, externas que el derecho subjetivo requiere, a título de garantía, para su existencia. En efecto, atendiendo a la circunstancia de que dicho derecho no se agota en una facultad directa sobre un bien, sino que también puede adoptar la forma de una facultad, por así llamarla, indirecta sobre el mismo, al autorizar su obtención a través de una exigencia dirigida hacia otro individuo, resulta necesario que, además del referido deber, o sea, del general, exista otro de carácter específico, que correlativamente ligado a aquel, esto es, al derecho subjetivo, no convierta en vana la pretensión concedida. Aquí se requiere, en consecuencia, además de la entidad externa que cree las condiciones necesarias para ejercer el propio derecho, la presencia de una situación de deber, o necesidad, que, sobre la base de la primera, esté llamada a realizar el contenido de la facultad indirecta hasta llegar a convertirla en una facultad directa. 62L. Pero de este modo aún no ha quedado agotado el espectro de institutos cuya existencia garantiza la presencia del derecho subjetivo. Así es, aceptado como está que tal derecho también puede asumir la particular configuración de un poder dirigido, no ya sobre objetos, sean materiales o inmateriales, sino sobre personas o, más exactamente, sobre situaciones jurídicas subjetivas, se hace indispensable que en los casos en que ello sea así, además del deber general, se cuente con la presencia de un estado ideal de sujeción. 63L que afecte la situación jurídica subjetiva sobre la cual ha de ejercerse dicho poder, de modo tal que el mismo cuente con un efectivo objeto sobre el cual desplegar sus efectos. Por lo hasta aquí dicho, se puede concluir que el derecho subjetivo, en tanto atribución otorgada al interior de una realidad en la que coexisten una diversidad de intereses, está condicionado por la contemporánea y correlativa presencia de ciertas situaciones jurídicas subjetivas que, siendo jurídicamente opuestas, al representar una serie de desventajas, posibiliten el efectivo ejercicio de la facultad de obrar contenida en aquel. 64L. 3 de febrero de 2005 La tutela del derecho subjetivo.
El derecho subjetivo, se ha visto, requiere de la existencia de una garantía externa que, de uno u otro modo, asegure que la facultad en él contenida no sea vana o ilusoria. Ahora bien, como quiera que esa garantía, por lo menos si asume la forma de deber jurídico, es susceptible de ser violada por quienes deben observarla, se hace necesario determinar la incidencia que una situación como esta pueda tener en la noción del instituto estudiado. Para abordar tal cuestión, debemos, sin embargo, explicar primero, aunque sea brevemente, qué ocurre o, mejor, qué debería ocurrir cuando se presenta la anomalía indicada. Tal como lo hemos anotado en el acápite anterior, la efectiva presencia de situaciones jurídicas subjetivas opuestas al derecho subjetivo resulta indispensable, habida cuenta de que las mismas vienen a constituir garantías de su existencia y realización. Dichas situaciones, sin embargo, no serían verdaderas garantías si es que, ante su violación, el ordenamiento jurídico no reaccionara de alguna manera. Pues una situación de indiferencia determinaría la más absoluta irrelevancia jurídica del deber, en tanto que nada habría de imperativo en aquello que puede ser cumplido o incumplido, sin que exista la posibilidad de que, mediante una sanción, se tienda a la imposición coactiva del resultado que tiende a producir. Necesario es, en consecuencia, que aquellas situaciones no puedan ser transgredidas sin que ello no se traduzca en una respuesta, del ordenamiento, reparadora que, a título de sanción, por un lado, y de mecanismo de tutela, por el otro, tenga por objetivo enervar los efectos negativos que la violación del deber haya producido en la esfera jurídica del titular del derecho afectado. De esto se deduce, por lo tanto, que únicamente se tendrá un verdadero derecho subjetivo cuando el ordenamiento jurídico contemple, en su favor, mecanismos de tutela destinados a protegerlo del incumplimiento de los deberes que cumplen la función de garantía del mismo. Una vez aclarado este punto, veamos, ahora sí, cómo la existencia de los mecanismos de tutela incide en la noción de derecho subjetivo. Para esto, notemos que los referidos mecanismos no tienen siempre el mismo efecto con relación al interés presupuesto del derecho subjetivo. Pues, dependiendo de la medida en la que éste se vea afectado por la violación de la garantía, aquellos tratarán, y, de eliminar los obstáculos que impiden su plena realización o, y, de obtener en algún modo la satisfacción de la necesidad subyacente a dicha violación. En efecto, cuando la transgresión del deber lesiona el interés del titular del derecho subjetivo sin hacerlo desaparecer, la función del mecanismo de tutela consiste en eliminar el hecho que causa la referida lesión, para de esta manera recomponer el estado anterior de cosas y permitir la total satisfacción de dicho interés. Tal cosa ocurre, por ejemplo, cuando cierto bien es sustraído. En este caso, el mecanismo de tutela previsto por el ordenamiento jurídico concede a su propietario la posibilidad de recuperarlo y de lograr dar forma a la desaparición de la anómala situación que, momentáneamente, impide la realización efectiva de su interés. Pero cuando la transgresión del deber lesiona el referido interés al punto de hacerlo desaparecer, la función del mecanismo de tutela no consiste en eliminar el hecho que provoca tal lesión, pues al haber desaparecido el presupuesto del derecho subjetivo, carece de sentido la remoción de la situación anómala. En este caso, la función de dicho mecanismo consiste más bien en procurar la satisfacción del interés que pudiera haber surgido como consecuencia de la extinción del que originalmente existía. Tal cosa ocurre, por ejemplo, cuando el incumplimiento del deudor causa la desaparición del interés del acreedor. En este caso, el mecanismo de tutela establecido por el ordenamiento jurídico concede a dicho acreedor la posibilidad de reclamar, a través del pago de una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, la realización del interés luego del referido incumplimiento. Ahora bien, más allá de si el interés original permanece o no, resulta evidente que en cualquiera de los dos supuestos, la violación de la garantía del derecho subjetivo provoca, en su titular, una nueva necesidad y, por ende, un nuevo interés. En los ejemplos propuestos, la nueva necesidad será recuperar el bien sustraído y recibir una suma de dinero que resarza los daños ocasionados por el incumplimiento de la obligación, respectivamente. Nótese cómo esta nueva necesidad no solo es distinta de la que fundamenta al derecho subjetivo afectado, sino que hasta incluso es contraria.
Así, por ejemplo, la necesidad del acreedor de obtener el pago de una indemnización que resarza los daños ocasionados por el incumplimiento no solo es diferente a la de obtener la prestación debida, sino que es opuesta a la misma, en tanto que no puede coexistir con esta. Tomando en cuenta esto, y sabiendo que el mecanismo de tutela del derecho subjetivo es el que está llamado a satisfacer esta nueva necesidad, aun cuando necesario para la existencia del derecho subjetivo, no puede formar parte del contenido del mismo. En efecto, si la definición de derecho subjetivo que hemos adoptado es correcta, el poder de obrar en cierta forma a fin de satisfacer un interés distinto del que presupone determinado derecho subjetivo, no puede pasar a ser parte del contenido de este último. La existencia de justificativos diversos así lo determina. De este modo, por ejemplo, la facultad que todo propietario tiene de exigir, a otro, la reparación de los daños materiales ocasionados al objeto de su derecho, una casa, un automóvil, etc., no integra el contenido de este último, en tanto que estos dos instrumentos responden a intereses distintos, que en este supuesto se traducen en el aprovechamiento del objeto y en que el mismo vuelva a tener la configuración material que poseía antes del daño, respectivamente. De ahí, por lo demás, que aquellos vengan configurados de modo bastante diverso. El derecho de propiedad se traduce en un poder y aquella facultad en una pretensión, recayendo en consecuencia sobre cosas distintas. El primero sobre el objeto dañado y la segunda sobre una suma de dinero. Que quede claro que con esto no se niega la particular relevancia que asume el mecanismo de tutela del derecho subjetivo para que éste pueda existir, ni que tal mecanismo le corresponde al individuo que ostenta la titularidad del derecho subjetivo afectado. Lo único que con todo lo expuesto se pretende afirmar es que, al estar el referido mecanismo de tutela dirigido a satisfacer un interés distinto, no importa si coligado o subsecuente, al que presupone el derecho subjetivo afectado, aquel no puede sino adquirir relevancia autónoma. Ahora bien, si esto es así, o sea, si el mecanismo de tutela del derecho subjetivo es algo distinto del derecho subjetivo que protege y, en consecuencia, externo al mismo, ¿cuál es la naturaleza jurídica que tiene? La respuesta a esta interrogante no es en realidad compleja, pues, dado que dicho mecanismo se resuelve finalmente en una facultad de obrar para realizar un interés propio, el mismo tiene naturaleza de derecho subjetivo. En tal sentido, como derecho subjetivo que es, este mecanismo de tutela requiere de la presencia de situaciones jurídicas subjetivas que, siendo opuestas a él, garanticen tanto su existencia como su realización. Asimismo, requiere también de la presencia de medios de tutela que, a su vez, lo protejan de los efectos nocivos que provoca la violación de la garantía acordada a su favor, salvo, claro está, que la misma no sea susceptible de transgresión. 3 de febrero de 2006. El objeto del derecho subjetivo. El derecho subjetivo requiere tener un referente objetivo respecto del cual se desarrolle la posibilidad de actuar en la que se traduce. En efecto, como lo indica un reconocido autor 1661, es necesario que, para que la facultad de obrar no sea meramente ilusoria, el poder de obrar y de exigir recaigan sobre algo, esto es, versen sobre un elemento de la realidad, de manera que no queden agotados en el vacío. Ahora bien, ese algo al que nos referimos es precisamente lo que viene a constituir el objeto del derecho subjetivo. Así es, por objeto hay que entender aquí no el fin, o finalidad, de una cosa sino más bien la materia sobre la cual esa recae. Solo tomando en cuenta esto es que se pueden evitar ciertos equívocos, como por ejemplo el de Candian 1.671, para quien el interés en conseguir la utilidad dada es el objeto del derecho subjetivo. En efecto, si es que tomamos en consideración la noción finalista de objeto, es absolutamente claro que objeto del derecho subjetivo es lograr la realización de un interés tenido como digno por el derecho objetivo. Pero si es que tomamos en consideración la noción materialista de objeto, no puede concluirse otra cosa que objeto del derecho subjetivo es eso sobre lo que la facultad contenida en el mismo recae. Así es, cuando el sujeto puede desplegar cierto comportamiento sobre determinado bien, es este bien y no un ente distinto el referente de actuación de la facultad concedida.
Del mismo modo, cuando un sujeto puede exigir determinado comportamiento a otro, es este comportamiento y no algo distinto el referente de actuación de la facultas otorgada. Y a tal punto es esto así que cuando el bien deja de existir o cuando el comportamiento deviene en imposible, el respectivo derecho subjetivo se extingue. Ahora bien, una precisión debe hacerse necesariamente. Hemos dicho que el objeto del derecho subjetivo es la entidad sobre la cual recae la facultad de obrar contenida en el mismo. Con esta forma de decir las cosas no pretendemos, empero, sostener que todo derecho subjetivo termina por resolverse en un poder directo sobre algo. En efecto, sabemos que hay casos en los cuales el derecho subjetivo consagra la posibilidad de que el propio titular pueda satisfacer su interés a través de la actuación del mismo. Este es, por ejemplo, el caso del derecho de propiedad, que al otorgar un conjunto de atributos sobre determinado bien, hace posible que el mismo propietario sea quien extraiga la utilidad que espera percibir. Sabemos también que hay casos en los cuales el derecho subjetivo no consagra la mencionada posibilidad, haciendo depender de la conducta de un tercero la efectiva satisfacción del interés del titular de ese derecho. Este es, por ejemplo, el caso del derecho de crédito, que al otorgar una simple pretensión, no concede atributo alguno sobre el bien que espera recibir el acreedor. Teniendo presente esta diferencia de contenido, es notorio que todo derecho subjetivo no puede tener el mismo referente objetivo de actuación. En ciertos casos, dicho referente será un bien, material o inmaterial, sobre el cual se pueda actuar. Mientras que en otros será una conducta sobre la cual no se pueda actuar, sino tan solo exigir su correcta realización. De ahí, pues, que cuando indicamos que el objeto del derecho subjetivo es eso sobre lo que la facultad recae, hay que entender la expresión no de manera estricta, desde que no todas las facultades recaen sobre algo, esto es, permiten una actuación sobre un ente. En consecuencia, se puede afirmar, con mayor precisión, que el objeto del derecho subjetivo no es otra cosa que, y, aquello sobre lo cual se puede actuar o, y, aquello respecto de lo cual se puede plantear una exigencia. O, en otros términos, los bienes, las conductas, así concebido el objeto del derecho subjetivo, resulta que aquel viene a constituir el ente del cual proviene la utilidad que satisface el interés presupuesto de este último. 4. Conclusión. A la luz de las diversas consideraciones expuestas, podemos concluir lo siguiente. El derecho subjetivo es la facultad de obrar que se tiene para satisfacer un interés propio. En este sentido, constituye un medio para eliminar las necesidades que experimenta el hombre y no un fin en sí mismo. Dicha facultad puede traducirse en un poder entendido este término en un sentido muy lato, o en una pretensión. Lo primero ocurre cuando el titular del derecho subjetivo tiene la posibilidad de realizar su interés mediante un comportamiento propio. Lo segundo ocurre cuando tal titular tiene que recurrir a un tercero para lograr dicha realización. 2. El derecho subjetivo requiere de tres entidades que, a pesar de ser ontológicamente distintas a él, resultan imprescindibles para su existencia. Estas entidades son el objeto, y la garantía y la tutela. 3. El objeto del derecho subjetivo es aquella entidad, material o inmaterial, sobre la cual recae la facultad de obrar, determinando que la misma no sea meramente ilusoria. Dependiendo del contenido de la dicha facultad, el objeto será una cosa, incluso ideal, o una conducta. 4. La garantía del derecho subjetivo es una situación jurídica subjetiva opuesta a él, que tiene la función de permitir, su existencia y la realización del interés presupuesto en el mismo. El deber jurídico general que obliga a todo tercero a no interferir en la efectiva satisfacción de los intereses ajenos, constituye una situación jurídica subjetiva, necesaria para la existencia de cualquier derecho subjetivo. El deber jurídico particular que obliga a un sujeto a efectuar cierta conducta o que somete a un individuo a la voluntad de otro, constituyen situaciones jurídicas subjetivas, necesarias para la realización de ciertos derechos subjetivos. 5. La tutela del derecho subjetivo es una situación jurídica subjetiva de ventaja que nace a modo de reacción del ordenamiento jurídico ante la lesión, o el peligro de lesión, de un interés.
Dicha situación tiene como finalidad, y, eliminar el obstáculo que impide la satisfacción de un interés o, y, lograr la satisfacción de uno nuevo cuando el original hubiera desaparecido.